Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios en este día. Hoy la lectura que hemos escuchado nos habla de un sacramento. Vamos a ver, ese sacramento es el sacramento de la confirmación. Porque hay gente que los han confundido cuando le dicen: eso de la confirmación no está en la Biblia, eso es un invento de los curas, eso no está en la palabra de Dios. ¿Quién dijo que había que hacer la catequesis de confirmación? ¿Dónde está eso en la Biblia? Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios en este día. Vamos a comenzar con una cita bíblica, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12. Vamos a ver qué nos dice realmente la palabra de Dios. Vamos a prestar atención y vamos a escudriñar la Sagrada Escritura. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios. ¿Quién estaba anunciando la buena nueva? Felipe. ¿Quién era Felipe? Uno de los servidores ¿de quién? Del Señor. Muy bien. Y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Incluso el mismo Simón creyó, hasta el punto que, una vez bautizado, no se apartaba de Felipe, pues estaba atónito al ver los signos y grandes milagros que se realizaban. Al enterarse los apóstoles... ¿Quiénes se enteraron? Los apóstoles. Que Felipe estaba predicando, ¿sí? Que Felipe estaba anunciando la palabra ¿de quién? Del Señor. Estaba anunciando el reino de Dios. Se enteraron los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios. De que Samaria había aceptado la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Por la predicación de quién? De Felipe. Les enviaron a Pedro y a Juan. ¿A quiénes le enviaron? ¿Quién era Pedro? La cabeza de la iglesia. Aquel que el Señor le dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi. Muy bien, entonces los apóstoles reunidos le dijeron a Pedro y a Juan: vaya, porque Felipe está bautizando en el nombre del Señor Jesús. Vaya y confirme toda esa gente. Vaya y vea si es verdad. Vamos a ver qué hicieron Pedro y Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pedro y Juan vinieron y oraron, ¿verdad que sí? Para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Muy bien. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habían sido bautizados, pero todavía no había descendido sobre ellos ¿quién? El Espíritu Santo. Vamos a ver cómo desciende sobre esta gente el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos. ¿Le impusieron qué? Muy bien. Vinieron a confirmarlos. Le impusieron las manos. Y recibían el Espíritu Santo. Y recibieron al Espíritu Santo. Primer indicio de que la confirmación sí que existe. Está en la palabra de Dios. No bastaba solamente con el bautismo, ¿sí? Porque estaban bautizando en el nombre del Señor Jesús. Y entonces alguien me dijo: padre, entonces no se recibe al Espíritu Santo en el bautismo. No, sí se recibe. El problema es que con la confirmación el Espíritu Santo le da a usted una fuerza mayor para salir a evangelizar, para vencer el mal a fuerza de bien. Solo que los cristianos católicos no hacemos uso de esa fuerza que nos da el Espíritu Santo. Así de sencillo. Entonces dice la palabra de Dios que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían ¿a quién? Al Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles,
capítulo 19, versículo 5. Segundo indicio de la confirmación. Ya tenemos uno, ¿sí? Ahora viene el segundo. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Se bautizaron. Estamos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Oyeron, se bautizaron en el nombre de ¿quién? Del Señor. ¿Se bautizaron en el nombre de quién? ¿Y cómo es el bautismo en el nombre del Señor Jesús? Muy bien, no se les olvide, porque si no, fácilmente le van a decir al evangélico, pues es verdad, el bautismo solamente es en el nombre del Señor Jesús, aleluya. No, el bautismo en el nombre del Señor Jesús es como el mismo Cristo lo indica en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18, donde el Señor dijo: yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, sigamos. Y en cuanto Pablo les impuso las manos. ¿Quién les impuso las manos? Pablo. Muy bien. Entonces Pedro, Pablo, los apóstoles vienen a ser representados en las personas de los obispos para confirmar. No lo hicieron, no lo hizo Felipe. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo Felipe? Vamos a preguntarnos eso. ¿Por qué Felipe no lo hizo? ¿Por qué tuvo que venir Pedro? ¿Por qué no lo hicieron los que estaban bautizando? ¿Por qué lo tuvo que venir Pablo? ¿Por qué? Porque la iglesia es ordenada, ¿sí? Y es directamente de los sucesores de los apóstoles que se recibe la fuerza del Espíritu Santo. Es la confirmación. Sigan. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Se bautizaron, Pablo les impuso la mano y vino sobre ellos ¿quién? El Espíritu. Ahora, todos hemos recibido el sacramento de la confirmación, la gran mayoría, ¿sí? Hemos recibido el sacramento de la confirmación. Vamos a ver qué hace el Espíritu Santo en nosotros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Cuando se recibe la confirmación, ¿se recibe a quién? ¿A quién se recibe? Entonces dice la palabra, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Cuando venga el Espíritu Santo, es decir, en la confirmación, recibiréis una fuerza. ¿Qué van a recibir? Una fuerza, es decir, un estímulo. Van a recibir algo más fuerte de lo que ya han recibido. Es como cuando usted, por ejemplo, va en un carro 4x4 y se quedó pegado, ¿sí? Si no le mete la 4x4, el carro sigue ahí dando y no sale. Pero si usted le mete la doble, la 4x4, el carro arranca y sigue para adelante. Así es, el Espíritu Santo lo hemos recibido en el bautismo, sí. Pero si no tiene el de la confirmación, no ha recibido el 4x4, ¿sí? Es decir, que está ahí tibio, es de esos católicos tibios, de esos católicos que dicen, yo no voy a misa, yo no rezo, yo con leer la Biblia en la casa, porque la Biblia es la palabra de Dios, yo con eso tengo. No recibe el 4x4, la fuerza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vuelvo a leer. Recibiréis una fuerza. Una fuerza se recibe con el sacramento de la confirmación. El detalle es que muchos católicos hemos tomado la confirmación como un mero acto, ¿sí? Para hacer una fiesta, ¿sí? Para comernos una bichita. Pero no realmente estamos convencidos de que la confirmación me da a mí la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Serán testigos hasta los confines ¿de dónde? ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. ¿Ser testigo de quién? De Cristo. ¿Ser testigo de quién? Del Señor. Pero ¿cómo vamos a ser testigos si nos acercamos a la confirmación y no estamos convencidos de que vamos a recibir la fuerza del Espíritu
Santo. Preferimos seguir siendo los mismos cristianos. Esos cristianos tibios, esos cristianos que cuando quieren van a la misa, esos cristianos que cuando quieren hacen el bien, esos cristianos que cuando quieren rezan. Y mire cómo la palabra de Dios hoy nos va a decir que hay que tener cuidado con eso. Búsqueme el libro de los Gálatas. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con esos cristianos católicos tibios que no se han dado cuenta que han recibido el don del Espíritu. ¿El don de quién? Gálatas capítulo 5 versículo 16. Escuchen, preste atención. Os digo, pues, que procedáis según el Espíritu. Que hay que proceder según ¿qué? El Espíritu Santo. Hay que hacer las cosas según lo que quiere el Espíritu Santo. Sin dar vía libre a las meras apetencias humanas. Sin dar vía libre a las apetencias humanas, a lo que la carne nos presenta. Pero es que algunos católicos preferimos vivir en la carne que en el Espíritu. Es decir, a la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu. La carne es contraria ¿a quién? Al Espíritu. Al Espíritu. ¿Y sabe quién quiere que usted viva en la carne? Don Satanás. ¿Y quién quiere que usted viva en el Espíritu? Dios. ¿Y en cuál vivimos? No me respondan. ¿En cuál vivimos? Usted y yo, cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque somos muy fácil para decir, aquí Linderson vive en la carne. ¿Y usted? ¿En cuál vive? ¿Usted vive en la del Espíritu? ¿Usted vive en la ley del Espíritu que ha sido confirmado por la Santa Madre Iglesia? ¿Vive en la ley del Espíritu? Vamos a ver quiénes son los que viven en la carne y quiénes son los que viven en el Espíritu. Y el Espíritu contrarias a la carne, y son tan opuestos entre sí, que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Y cada uno de nosotros va a hacer un examen de conciencia y se va a decir a sí mismo, yo creo que yo vivo en esta, o yo vivo en esta. Cada uno, ¿sí? Cada uno, personalmente. Porque dice la primera carta de Corintios capítulo 3, versículo 13, dice que el día del juicio final, ¿sí?, se verá la obra de cada uno, personal, no la obra del otro, la de cada uno. Y esa obra pasará por el fuego, y si resiste el fuego, tendrá una recompensa. Si no resiste el fuego, se salvará, pero no sin antes pasar por el fuego. Por eso la palabra es clara. Las obras de la carne, las obras del Espíritu es para cada uno de nosotros personal. Personal, es usted el que tiene que hacer el examen de conciencia. ¿Por qué? Porque el que vive según la carne hace las cosas contrarias al Espíritu. Vamos a verlo, escuchen. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría. ¿Cuántas llevamos? 4. Hechicería. Dígame, aquellos que van por de los brujos. Aquellos que van para que el niño vaya y le pongan una contra, una en la mano derecha y otra en la pata izquierda, para cruzarlo, ¿sí? Para que no le pegue mal de ojo a la criatura. ¿Y cuándo lo va a bautizar? Cuando venga la madrina que está en la China. ¿Y por qué no espera que venga la madrina para que lo lleve por el brujo? Ah, para la iglesia sí. Porque es que es más bueno hacer las cosas de la carne, padre. Es que apetecen más, gustan más hacer las cosas de la carne que hacer las cosas del Espíritu. Entonces fíjense, se cae en la idolatría, se cae en la hechicería, en la brujería. Dígame, aquellos que son brujeros, que le encanta ir donde un brujo, ¿sí? Salen de misa y van donde el brujo, haciéndole morcilla al Dios y al diablo, ¿sí? Como Zapata, si no la gana,
la empata. ¿Sí? Alguno de los dos tiene que ser verdad, dijo el bobo, ¿no? Y los dos son verdad. ¿Sí? El problema es que el que va a poner el brujo, el diablo se siente feliz y contento. Siga. Odios. ¿Cuál? Odios. Los que viven según la carne odian a la gente, se llenan de odios. Padre, es que yo odio a fulanito de tal, le tengo odio. Entonces usted no vive según el Espíritu. Discordia. ¿Qué más? Celos. Escuche, las mujeres celosas. Celos, ¿sí? Porque no confía en su marido. Es que ese es un sinvergüenza. ¿Para qué se casó con él entonces? ¿Usted lo sabía? ¿Sí? ¿Sí o no? Nadie la obligó. El cura preguntó, ¿sí? Cuando llenó el expediente, ¿habrá algún impedimento? Buscó testigos. No, todo fino y contento, feliz, contento. Se quiere enamorar, se quiere casar porque está enamoradísima. Eso el amor le brota. Después para una tigra. Muy bien. No, y los hombres también, no crean ustedes, ¿no? Hay hombres que son celosos, Virgen del Carmen bendita, ¿sí? Bien celosos. A ver, siga. Iras. ¿Saben qué es la ira? La rechera. Se llenan de ira, ¿sí? Que me da rechín, me provoca acomodarle. Muy bien. Ambición. Ya ustedes saben qué es eso. Divisiones. Interesante, ¿no? Divisiones. Dividir. ¿Sí? Eso que nos encantan dividir. ¿Sí? Eso no viene de Dios. Eso viene de la carne. Eso viene del demonio. Eso ahí no está ¿quién? Dios. Padres que dividen. Dígame, y siempre lo coloco como ejemplo, ¿no? Cuando una familia se divide, que los padres no le hablan a los hijos, que los hijos no le hablan a los padres. Después viene el llanto y el rechinar de dientes, porque no fuimos capaces de dejar a un lado el odio, el rencor, la discordia, la envidia. No fuimos capaces de dejar a un lado las divisiones, porque no fuimos capaces de dejar que el Espíritu Santo nos guiara. Lo tenemos, lo hemos recibido, pero hemos desechado esa fuerza del Espíritu Santo. Y hay odios, hay iras, hay divisiones. Disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Ahí está. Hagamos un examen de conciencia. Primero de las cosas de la carne, ¿sí? Ahora vamos a ver si realmente hemos vivido según el Espíritu. Hemos sido confirmados. Ya nos damos cuenta que tuvieron que venir los apóstoles, imponer las manos para recibir la confirmación, que es recibir al Espíritu Santo. Confirmar. Ahora, cuando se recibe al Espíritu Santo, nosotros tenemos una lucha. Vivir según la apetencia de la carne o seguir viviendo según el querer del Espíritu Santo. Vamos a ver cuál es el querer del Espíritu Santo. Sobre todo esto provengo. Ya os advertí que... Antes de que vengan las cosas del Espíritu Santo, escuchen, preste atención a este versículo que es interesantísimo. Sobre todo esto os prevengo. Ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No heredarán qué? ¿Es que Dios es malo? No, Dios no es malo. Dios te está diciendo, mire, usted ha recibido los sacramentos, bautismo, confirmación, comunión, casado por la iglesia, todos los sacramentos que usted puede recibir. Usted tiene que vivir de esta manera. Si usted no vive de esta manera es porque a usted no le da la gana de vivir así. Entonces quiere vivir según la ley ¿de quién? De don Satanás, la ley de la carne. Entonces, como usted quiere vivir en la ley de la carne, usted mismo está firmando la sentencia de su condenación. Porque vuelvo y repito, ¿qué dice? Los que viven de esta manera, los que quienes hacen tales... Sobre todo esto os prevengo. Yo os advertí
que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien. Pero es cada uno personal. A veces estamos tan preocupados si el otro lo va a heredar. ¿Y a usted qué le importa si el otro lo va a heredar o no? Vívalo usted. Usted, vívalo usted. Trate de ser santo usted, trate de ser mejor usted, trate de agradar a Dios usted, según el querer del Espíritu Santo. Vamos a ver cuáles son el querer del Espíritu Santo. En cambio, los frutos del Espíritu son amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El primero, amor. ¿Amamos realmente? Oye, la persona que ama es capaz de perdonar. La persona que ama es capaz de dejar a un lado la ira, la discordia, la envidia, las divisiones, y es capaz de perdonar y amar a esa persona. De lo contrario, no ama como Dios quiere. Ama según la apetencia de la carne, pero es que eso no le agrada a Dios. Tenemos que amar según el querer ¿de quién? De Dios. Dios fue tan misericordioso, que dice la palabra de Dios, que nos amó hasta el extremo, que dio su vida por nosotros. A la mujer adúltera la amó tanto que la perdonó y la invitó a que no volviera a pecar. A cada uno de los apóstoles los amó y los perdonó, porque ellos vinieron, se acercaron al maestro y Dios los perdonó. El único apóstol que no se acercó a Jesús fue Judas, pero el resto, todos vinieron delante del maestro a reconocer su falta. Y me encanta, por ejemplo, cuando dice la palabra de Dios que Jesús miró a Pedro con ojos de misericordia cuando lo negó por tercera vez. Porque Dios nos mira así, con ojos de misericordia. Nosotros somos muy difíciles de mirar a los demás con ojos de misericordia. Por eso, fíjese, el primer fruto que da el Espíritu Santo en nuestras vidas es el fruto del amor. La pregunta es, ¿amamos realmente? No un amor como el de los novios, el de los maridos y mujeres, no. Un amor como el de Cristo, un amor como el del Maestro. Alegría. Hay unas personas que uno las ve en la mañana y dice, uy, quién sabe qué pasaría anoche, ¿no? Sí. Se pararía con la pata izquierda. Padre, es que la pata la tienen los animales, pero es que una persona que se pare molesta, brava, ¿será que tiene el Espíritu de Dios? No lo tiene. Está comenzando un nuevo día, en vez de darle gracias a Dios, se paran, para no ofender, con el pie izquierdo. Siga. Paz. Una persona que tiene el Espíritu Santo vive en paz. No en guerra, vive en paz. En paz. Siga. Paciencia. Cosa que no tenemos. ¿Cómo nos falta paciencia? Que no tengo paciencia con mis hijos. Es que no tengo paciencia con ese marido mío. Es que no tengo paciencia con esa vieja que yo tengo por mujer. Es que no tengo paciencia, ¿Qué dice la palabra de Dios? Si usted no tiene paciencia, no tiene el fruto del Espíritu Santo. Porque el que tiene el fruto del Espíritu Santo tiene paciencia. Si se pudo hoy, bien. Y si no, mañana será otro día. No, hay gente que si no se pudo hacer hoy, se arrechan, se molestan, se ponen bravos, pelean con la familia, ¿sí? Buscando que les dé en el corazón, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cómo se murió? Infartado. ¿Y por qué le dio el infarto? Pues estaba peleando. ¿Qué ganó? Nada. ¿Qué provocó? Gastos, porque hay que buscar dónde enterrarlo, porque no se pudre y todo lo demás, entonces toca que echarlo al hueco, ¿sí? Porque no tuvo paciencia. ¿Por qué digo que no tuvo paciencia? Porque el Señor lo dice claramente. Ustedes se preocupan por tantas cosas, fíjense en las aves del cielo, no trabajan, y el Señor no las abandona a ellas. Ahora imagínense a ustedes que son hijos de Dios. ¿Creen ustedes que Dios los va a abandonar? El problema es que no somos capaces de confiar ¿en quién? En Dios. Sigamos. Afabilidad, bondad, fidelidad. Fidelidad.
Mira, matrimonios. Modestia, dominio de sí. ¿Cómo nos cuesta dominarnos, verdad? Pero si no somos capaces de dominarla sin hueso, a esa le damos rienda suelta, ¿sí? Sea verdad, sea mentira, esa, sin hueso le damos rienda suelta. Dice la palabra, dominio de sí, dominarse. ¿Sí? Dominio de sí. Ese dominio de sí es, por ejemplo, para aquellas personas que, por ejemplo, vamos a hablar de los homosexuales, me perdonan, ¿sí? Pero es que a veces hay que hablar claro, ¿no? Que dicen que la iglesia no los acepta. No, yo no estoy a ver un video de un sacerdote. La iglesia no acepta tu pecado, decía este sacerdote, y es la pura verdad. La iglesia no acepta tu pecado. A ti como persona te valora, te ama, te quiere, te cuida, te respeta, pero tu pecado no lo acepta, porque si la iglesia lo aceptara, iría en contra del plan ¿de quién? De Dios. Y luego añadía a este sacerdote y decía, pero si tú te dominas, dominio, ¿qué dice la palabra? ¿Dominio de quién? De sí. Dominio de sí. Eso se recibe con el sacramento de la confirmación. Si usted se domina, decía el sacerdote, puedes llegar a ser santo. Pero si usted se domina, pero es que si a veces no somos capaces de dominar una parte de nuestro cuerpo, le damos rienda suelta. Y después que somos como la vaca, si no la hagamos entrando, hagamos saliendo. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Por qué es así? Hablamos muchas veces, no tenemos pruebas, no tenemos nada, y entonces, pero como yo lo escuché de fulanito de tal, y como fulanito de tal vive según la carne y quiere dividir, entonces quiere que usted haga lo que él está diciendo. Dominio de sí, aprenda a dominarse. A dominarse. Uno como sacerdote le toca muchas veces eso, dominarse, y decirle al Señor, bueno, hágase tu voluntad. Usted es el que sabe. Usted es el que sabe. A la final es así. Sigamos. No hay ley que condene tales cosas. Si usted hace todo eso, nadie te va a condenar. Si usted vive en paz, si usted vive en amor, si usted vive en tranquilidad, si usted vive en gozo, si usted vive en alegría, si usted vive en fidelidad, si usted vive con paciencia, si usted vive con afabilidad, si usted vive con modestia, si usted es capaz de dominarse. Ahora, interesante, ¿no? Interesante que cuando yo vaya a hablar de una persona, primero me haga un examen de conciencia con todas estas cosas. A ver. Por eso la palabra de Dios es clara, ¿no? Cuando recibimos la confirmación, recibimos la fuerza del Espíritu Santo, esa doble del Espíritu Santo, esa 4x4, que le va a hacer a usted mejor persona. Que cuando usted vea que la otra persona está cometiendo un pecado, usted no lo va a criticar, no lo va a juzgar, no lo va a condenar, usted lo va a ayudar a salir de ese pecado. ¿Cómo? Orando primero por él. Orando por él. Y es lo primero que no hacemos. Lo hundimos más y más. Más los hundimos. Por eso yo siempre he dicho que hay un sacramento hermoso y maravilloso que se llama el sacramento de la reconciliación. De la reconciliación. Y tan hermoso es el sacramento y me gusta tanto, y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, que cuando alguien viene a acercarse a hablar conmigo, a confesarse, trato de darle un abrazo y decirle, venga, tranquilo, no ha pasado nada. Vamos a hablar qué es lo que está pasando, cuál es tu pecado, cuál es tu miseria, cuáles son tus debilidades. Y me ubico en el lugar de Dios. ¿Qué haría Dios delante de una persona pecadora? ¿Lo condenaría? ¿Lo echaría a la calle? ¿O lo abrazaría, lo perdonaría y lo invitaría a salir de ese pecado y a ser mejor persona? Pasa que hacemos lo contrario del querer de Dios. Hacemos lo contrario del querer del Señor. Siga leyendo. Además, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. Si vivimos, sigamos también ¿a quién? Al Espíritu. Sigámoslo. Vayamos detrás de Él. Pablo lo dice claramente. Corramos la carrera, lleguemos a la meta, alcancemos la corona de la salvación. ¿Cómo se hace? Corriendo detrás del Espíritu Santo.
haciendo las cosas que me dice el Espíritu Santo, no las cosas que me dice el espíritu del demonio. Por eso viene la pregunta: ¿a quién seguimos nosotros? ¿Seguimos a Dios o seguimos al diablo? ¿Hacemos las cosas de Dios o hacemos las cosas del diablo? Pero yo, porque la reflexión es mía, es personal, es para mí, no para el otro. No, usted no tiene que preocuparse si el otro corre detrás del Espíritu Santo, no. Usted primero preocúpese por usted correr detrás del Espíritu Santo. Porque si usted corre como cabeza de una familia detrás del Espíritu Santo, detrás suyo, ¿quién va? La mujer y los hijos. Pero si usted no lo hace, ¿lo van a hacer los demás? No. Si usted quiere tener hijos religiosos, hijos que crean en Dios, ¿qué tiene que hacer usted como papá y mamá? Ir a misa.